Carlo Acutis y la Eucaristía. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde sus padres se habían mudado temporalmente por motivos de trabajo. Su mamá, Antonia Salzano, era una mujer joven, exitosa, de una familia intelectual, pero que estaban alejados de la fe. Y ella se cuestionaba siempre su forma de vivir. Había ido 3 veces a misa en su vida: el día de su bautismo, su primera comunión y el día de su matrimonio. Para cuidar a Carlos mientras ella trabajaba tanto, le contrató una niñera polaca llamada Beata, quien le hablaba al niño en muchas ocasiones acerca de Dios. Un día, cuando Carlos tenía 4 años, le pidió a su mamá: Mami, vamos a entrar en la iglesia para decirle hola y mandarle besos a Jesús en la cruz. Carlos le hacía muchas preguntas a su mamá acerca de Dios. Por eso, ella, tan intelectual, se inscribió en unas clases de teología para poder responder las preguntas de su hijo. Y poco a poco se fue convirtiendo. Sin duda, Beata, la niñera polaca, fue la responsable del gran inicio de la devoción a Dios de Carlo. La piedad del niño crecía. El padre Aldo Locatelli, quien lo acompañó espiritualmente, le pidió autorización para celebrar la primera comunión de Carlo a Monseñor Pasquale Macchi, antes de que lo que la ley prescribía. Por cierto, Monseñor Pasquale Macchi fue luego secretario de Pablo VI. Después de interrogar a Carlo, Monseñor Macchi garantizó la madurez y la formación cristiana del niño para recibir el sacramento. Solo le hizo una recomendación a sus padres: que la celebración se desarrollara en un lugar con silencio y recogimiento interior sin distracciones. Así fue como el 16 de junio de 1998, a los 7 años, Carlos recibió el sacramento de la comunión en el monasterio de Bernaga, en Perego, y comenzó su amor a la Eucaristía, a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Diariamente asistía a misa, rezaba el rosario, realizaba un momento de adoración eucarística antes y después de la celebración. Sus modelos de santidad fueron los pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta Marta, también Santo Domingo Sabio, San Luis Gonzaga y San Tarcisio. Era muy devoto de la Virgen María, sobre todo en las advocaciones de Fátima y Lourdes. Describía su forma de orar diciendo: yo no hablo con palabras, solamente me recuesto sobre el pecho de Jesús, como lo hizo San Juan en la última cena. Asistió a la escuela elemental y media de las Hermanas Marcelinas, una congregación dedicada a la instrucción y a la educación cristiana de la juventud que había sido fundada en el siglo XIX. Después, los primeros años de bachillerato los estudió con los jesuitas en el Instituto León XIII en Milán. Carlos era como cualquier adolescente típico. Le encantaba el fútbol, Pokémon, las películas de acción, los animales, pero el mayor amor de Carlos era la Eucaristía. Se sentía más afortunado que cualquiera que hubiera vivido en la época de Cristo, porque decía que para encontrar a Jesús basta entrar a la iglesia, tenemos Jerusalén debajo de casa. Con frecuencia se acercaba también al sacramento de la reconciliación. Se confesaba porque consideraba que debía ser como el globo aerostático, que para subir a lo alto necesita descargar peso. Del mismo modo, para elevarse al cielo, el alma necesita quitarse también los pequeños pesos que son los pecados veniales. Carlos estaba convencido de que estando ante Jesús Eucaristía, uno se convierte en santo. Se preguntaba a menudo por qué se ven filas kilométricas de personas que permanecen horas para ver un concierto de rock o una película, pero no se ven las mismas filas frente a Jesús Eucaristía. Decía que las personas no se daban cuenta de lo que se pierden, porque si lo hicieran las iglesias estarían tan llenas que sería imposible entrar. En el Santísimo Sacramento, repetía con fervor, Jesús está presente, tal como lo estaba hace 2000 años en la época de los apóstoles, solo que entonces la gente, para verlo, estaba obligada a desplazarse continuamente de un lado al otro, mientras que nosotros somos mucho más afortunados porque lo podemos encontrar en cualquier iglesia cerca de la casa. Carlo era un poco glotón y goloso. Le encantaba comer Nutella y helados. Recuerda que hubo un momento que de comer tanto engordó muchísimo, y esto lo llevó a adquirir un sentido del equilibrio y luchó por aprender a controlarse respecto a los dulces. Es decir, empezó a desarrollar la virtud de la templanza.
Por otra parte, le habían regalado un diario que utilizó para su mejora personal, colocando notas sobre su comportamiento. Por ejemplo, cómo me comporto con mis padres, compañeros, profesores. Esto demuestra la lucha que tuvo consigo mismo. Era muy estricto con él mismo. A pesar de que tenían una persona que iba a limpiar y arreglar la casa, a Carlos no le parecía bien que tuvieran que recoger su desorden. Por eso se despertaba antes para tener la habitación limpia y hacer la cama. Uno de los empleados del hogar de los Acutis se llamaba Rajesh y era hindú. Entre él y Carlos nació una profunda amistad, hasta el punto de que Rajesh se convirtió y pidió recibir los sacramentos. Rajesh cuenta que Carlos le decía que sería más feliz si se acercaba a Jesús. Por eso pidió el bautismo cristiano, porque él lo contagió y cautivó con su profunda fe, su caridad y su pureza. Dice Rajesh que siempre lo consideró como alguien fuera de lo normal, porque un muchacho tan joven, buen mozo y tan rico normalmente prefiere llevar una vida distinta. Carlos se afanaba por lograr las cosas sencillas, pequeños detalles que mejoraran la vida de los demás. Se destacó por ser caritativo, generoso con todos. Por ejemplo, con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a un mendigo que siempre veía camino a la misa. En su cuaderno de apuntes personales escribió: la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Paralela a la gran labor entre sus compañeros, Carlos tenía que luchar por una tendencia natural a hacerse el payaso y hacer reír a los compañeros de clase, incluso a los profesores. Pero se daba cuenta de que esto molestaba en muchas ocasiones, de modo que se esforzó por mejorar este aspecto también. A veces decía: ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Sobre el tema de la castidad, la madre cuenta como Carlos tenía muchas muchachas enamoradas de él. Era un joven buen mozo y con éxito. No le era difícil tener muchas novias si hubiera querido, pero era consciente de la gran dignidad de cada ser humano y de que cada persona refleja la luz de Dios. Carlos estaba verdaderamente convencido de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En esa línea tenía claro que la sexualidad era algo muy especial y que tenía que ser para el propósito que Dios le había creado. Así que con frecuencia decía a sus compañeros de clase y los animaba a ser castos, a vivir la castidad. Le dolía mucho ver cómo los jóvenes usaban la pornografía para su propio placer, lo que era una falta de caridad y de alguna manera una forma de traicionar el proyecto que Dios tenía para ellos. En el año 2002 acompañó a sus padres a Rímini. Carlos quedó fascinado por la gente y las exposiciones que vio y se le ocurrió una idea, una exposición sobre los milagros eucarísticos. Su madre Antonia cuenta que Carlos estaba convencido de que la gente así podría darse cuenta de que verdaderamente en el pan y el vino consagrado están el cuerpo y la sangre de Cristo, que no hay nada simbólico, sino que es la posibilidad real de encontrarse con Él. Con 11 años, Carlos le pidió a su papá y a su mamá que lo llevaran a visitar los milagros eucarísticos. Comenzaron en Italia y luego en el resto de Europa. Todos los milagros eucarísticos los documentaba con escritos y fotos, y esto se convirtió en su gran legado. A esa edad se le pidió ayudar en la catequesis y luego fue catequista. Creía que este sería un modo nuevo de acercar al misterio de Cristo en la Eucaristía. Como buen catequista se desvivía por encontrar nuevas formas para ayudar a los demás a reforzar su fe. Carlos era adepto a los ordenadores, a las computadoras. Tenía mucha facilidad para la informática. Entre sus amigos era considerado como un genio para su edad. Le fascinaba el bien potencial que podían aportar. Veía Internet como una forma de evangelizar y se dedicó con pasión a cultivar y testimoniar su fe, realizando principalmente páginas web y películas, diseños fotográficos y programación, tanto que se habla de él como de un posible patrono de Internet.
Carlo ideó y organizó un material audiovisual relacionado con los milagros eucarísticos y esto le llevó aproximadamente 3 años. En el año 2005 cumplió su objetivo, terminando la exposición. Con el tiempo creó esa exposición de milagros eucarísticos que sigue recorriendo el mundo. Este recurso está basado en la web y permite a la gente aprender sobre la fe, sobre la verdad de Cristo en la Eucaristía y ahora está traducido a 17 idiomas. Los efectos espirituales de esta exposición han sido imprevisibles. Actualmente podemos afirmar que la exposición se ha celebrado en los 5 continentes. Solamente en los Estados Unidos ha sido recibida por millares de parroquias y más de 100 universidades. Además ha sido promocionada por algunas conferencias episcopales, entre ellas la filipina, argentina, vietnamita. Incluso ha estado en China y en Indonesia. Importantes basílicas y santuarios han acogido también la exposición de Carlos, así como por ejemplo el Santuario de la Guadalupe y el Santuario de Fátima. Estas exposiciones de los milagros eucarísticos están también disponibles online y ha dado la vuelta al mundo en los 5 continentes. Carlos estaba convencido de que la exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo demuestra el culto que nutre hacia el Santísimo Sacramento y que también sirve como ocasión para hacer que las personas caigan en cuenta de que verdaderamente en la hostia y en el vino consagrado están el cuerpo y la sangre de Cristo, de que no hay nada simbólico, sino que es una posibilidad real de encontrarlo. En aquel periodo Carlos era catequista y esta exposición le parecía que era una forma de ayudar a otras personas a pensar y a caer en cuenta de la importancia de la Eucaristía. El Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede ha realizado también un documental sobre ella y ha aprobado esta exposición de milagros. Otras exposiciones que también hizo Carlos fueron las de las apariciones y los santuarios marianos en el mundo. También otras sobre ángeles y demonios y otras sobre al infierno, purgatorio y paraíso. Carlos decía que quería sacudir a las almas y nosotros podemos agregar que esta sacudida a las almas ha dado muchos frutos. Carlos estaba siempre pendiente de llevar a las personas a Dios en cada uno de los momentos. Y estuvo muy ligado a Fátima y en particular a la aparición del ángel de Fátima, precedente a las apariciones de la Virgen, con su llamado a vivir una vida virtuosa y a reparar las ofensas de la Eucaristía. A Carlos le había impresionado también la frase de la Virgen del 19 de agosto en la que dice que muchas almas van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Frase que para él se convirtió en una especie de obsesión, tanto que por ser pequeña ofrecía pequeñas penitencias a la Virgen pensando en las almas del purgatorio. Cuando visitó Fátima, también visitó el milagro eucarístico de Santarém, el segundo milagro más importante de la historia, el cual desde 1247 sangra 2 veces al año y ha sido estudiado por científicos a petición del Papa Juan Pablo II, comprobando que es sangre viva con las mismas características de la sábana santa y del primer milagro eucarístico que ocurrió en Lanciano, en Italia. La Eucaristía fue el alimento que nutrió día a día la vida tan fecunda de Carlos. En ese espacio de encuentro en el amor con Jesús era de donde brotaba su fuerza para buscar la meta, para buscar el infinito y sacar la mejor versión de sí misma. La frase de Carlos que se ha hecho muy popular es: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y él decía, si nos ponemos delante del sol, nos ponemos morenos, pero cuando nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. Hay que resaltar en Carlos también su gran espíritu caritativo hacia el prójimo, empezando por sus padres, pero también por los pobres, los ancianos abandonados, los marginados, los sin techo, a los cuales donaba de formas diversas los ahorros de la paga semanal. En el barrio era conocido por todos y había entablado amistad con varios porteros, muchos de los cuales eran inmigrantes de religión musulmana o hinduista, a los que no tenía miedo de hablar de sí mismo y de su fe.
Entre otros de sus secretos especialísimos para alcanzar rápidamente la meta de la santidad, además de la misa, el rosario, la visita diaria del Santísimo Sacramento, Carlos le sugería a sus amigos la necesidad de desear con todo el corazón la santidad. Y si aún no la deseas, tienes que pedirla con insistencia. Y aconsejaba leer cada día un pasaje de la Sagrada Escritura, confesarse semanalmente, también pedir por los pecados veniales, hacer ofrenda y propósitos al Señor y a la Virgen para ayudar a los demás y pedir continuamente ayuda al ángel de la guarda que tiene que convertirse en tu mejor amigo. En su cuaderno había escrito: esa mirada dirigida hacia uno mismo produce tristeza, pero la mirada dirigida hacia Dios produce felicidad. La conversión no es sino desplazar la mirada. Carlos decía, nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo está esperándonos. Suya es la frase que repetimos: todos nacen como originales, muchos mueren como fotocopias. Para dirigirse a esa meta y no morir como fotocopia, Carlos decía que nuestra brújula tiene que ser la palabra de Dios, con la que tenemos que confrontarnos constantemente. Pero para una meta tan alta hacen falta medios muy especiales, los sacramentos y la oración. En especial, Carlos situaba en el centro de su vida el sacramento de la Eucaristía, que llamaba, como dijimos antes, mi autopista al cielo. En las vacaciones con sus padres antes de enfermarse, le preguntó a su mamá: mamá, ¿tú crees que yo debería ser sacerdote? Comunicando indirectamente ese deseo suyo, probablemente inconsciente. Hoy, su madre es consciente de que su hijo está siendo de sacerdote desde el cielo. En efecto, Carlos no comprendía que los estadios estuvieran tan llenos para los conciertos y las iglesias vacías. Repetía que antes o después sus compañeros comprenderían que de verdad vale la pena ofrecer la vida por Cristo y probablemente está intercediendo por eso desde lo alto. Carlos mostró a todos que las redes sociales se pueden usar de modo lícito y muy responsable para el bien de la comunidad y del crecimiento personal. Considera que cualquier medio es útil para anunciar al mundo la salvación. Hay algo muy oscuro en Internet, pero eso puede ser transformado si la tecnología es usada para un buen propósito. Carlos lo hizo para evangelizar y es un gran signo de esperanza. Carlos atraía mucho a sus compañeros de colegio que se encontraban bien junto a él, a pesar de que no era una persona que le gustaran las modas. Es más, los invitaba muchas veces a ir juntos a misa y a reconciliarse con el Señor. Carlos decía a sus amigos que para ellos también había un propósito especial de Dios desde la eternidad y que ellos también podían hacer mucho más de lo que él hizo. Ustedes pueden ser santos porque para eso es lo que Dios nos ha destinado. A comienzos del año escolar del 2006, Carlos no se encontraba bien. Parecía una gripe normal. Al entrar en el hospital, le dijo a su mamá: mamá, de aquí ya no salgo. Efectivamente, se le diagnosticó una de las peores leucemias de tipo M3. En la cama del hospital, consciente de que su vida estaba llegando a su fin, le dijo a su papá y a su mamá: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no ir al purgatorio e ir derecho al paraíso. Amigos, estos sufrimientos le llegaron. Él vivió con el pensamiento dirigido a quien consideraba que seguramente estaría peor que él. Carlos le dijo a su mamá: mamá, no tengas miedo, porque con la encarnación de Jesús la muerte se convirtió en vida. No hay que huir, en la vida eterna nos espera algo extraordinario. Pidió la unción de los enfermos y falleció tranquilamente el 12 de octubre del año 2006. En el funeral no cabía nadie más, muchas personas que la familia no había visto en la vida, y es que Carlos, a escondidas, había ayudado a un innumerable número de personas, como inmigrantes, personas sin techo en la calle, con quienes compartía su comida. Sus restos mortales hoy están en la ciudad de Asís, esa pequeña ciudad de San Francisco de Asís, un santo al que Carlos veneraba mucho y donde la familia tenía una segunda casa y donde él había pedido expresamente que lo sepultaran. El proceso de beatificación comenzó el 15 de febrero del 2013 y casi 4 años después se cerró en Milán la fase diocesana, cuando ya su fama de santidad había explotado a nivel mundial de manera completamente misteriosa, pero al mismo tiempo comprensible.
Podemos decir que así como Carlos era famoso entre sus compañeros de clase por la facilidad para programar las computadoras, para montar películas, videos, así su vida y su figura son ahora familiares a centenares de millares de muchachos y muchachas gracias a las redes de Internet. Algunas asociaciones, parroquias e institutos incluso lo han elegido como modelo para los jóvenes porque han aprendido de Carlos Acutis que con Dios siempre ganamos.